Y ella es María Elena Cornejo Nayansi Castillo, y juntas somos Reflexionando. en voz alta. ¡Ay! Aquí estamos en nuestro capítulo número 8. Ay, mira, cómo le hemos dado estos capítulos, pero es que nos encanta estar en contacto con ustedes y por supuesto dar unos temas que sean de interés, que les guste y que por supuesto ustedes también puedan reflexionar en voz alta. ¿Qué vamos a hablar hoy, Naya? Ay, en este mes de abril tan maravilloso, tan especial, ¡Es es tu tu cumpleaños. Bueno, y el primer mes del segundo trimestre de este año 2025, yo estoy Así segura, declaro que será de expansión, de prosperidad, de muchas buenas noticias, porque para recibir buenas noticias tenemos que ser nosotros la primera buena noticia. Claro Por eso que estamos sí, hoy aquí. sí, y estar en buena sintonía, que es parte de lo que vamos a hablar hoy, porque no podemos dejar que nada nos quite esa sintonía. ¿Cuál es nuestro episodio de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Ay, cómo liberarnos de la amargura, de la rabia, de esas cosas que nos afectan y que no nos hacen atraer cosas buenas, porque mientras estemos en esa sintonía, nada se nos acerca, sino más de lo malo. Ese tema es muy importante y sobre todo, María Elena, cuando uno lo vive. Tuve la oportunidad la semana pasada de experimentar un sabor amargo, una cosa que yo, o sea, es algo que entendí en ese momento por qué yo me siento así. O sea, fue algo, y de paso sentir algo por la acción de otro y el otro está ajeno, o sea, está levitando. Y uno se amarga y entonces yo voy a hablar por mí, o sea, me llené de amargura y fue así como que en el día fue transcurriendo y me iba acordando de esa situación y llegó un momento en la tarde que yo dije, ya va, ¿qué es esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? No soy yo. Y es algo que te afecta sin duda alguna únicamente a ti. Totalmente. No afecta a más nadie, es como te sientes, porque además es una mezcla de amargura con sentirte triste, me entró un sentido de culpa, de condenación, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué tienen que suceder estas cosas? O sea, fue algo que pasé todo el día sin dejar de hacer lo que tenía que hacer, pero sabía que no estaba presente, porque cuando estás en ese estado de amargura, deja de estar presente, puedes estar haciendo muchas cosas, pero no estás consciente. Total. Y yo quiero que podamos desmenuzar cómo se come. Ya fui libre. Ay, qué bueno, ya se desahogó. Bueno, eso me recuerda, tú sabes que en una oportunidad, cuando yo manejaba personal, pasaba por muchos episodios de esto, porque claro, manejar personal, 60 personas, cada quien con su carácter. Yo como jefa, pues pasaba por muchos episodios muy parecidos a lo que comentas. Recuerdo que en una oportunidad estoy llevando a mi hijo al pediatra y el pediatra me mira las manos. Y las manos yo las tenía completamente rojas. Y él se me queda viendo y me dice, esa situación que te hizo poner las manos así, ellos están tranquilos y tú te puedes enfermar, porque todo eso queda en ti. En ese momento, claro, para mí es un impacto porque ciertamente mis manos estaban rojas, el estrés, el cortisol estaría a millón en ese momento. Y te estoy hablando que fue al final de la tarde, es decir, que pasé todo el día como tú. Y quién sabe si el día aumentaba el cortisol y ahí estaba, ¿no? Jugando con eso y dañando mi cuerpo además. Ese día empecé a concientizar, porque aún no tenía todas estas herramientas, empecé a concientizar de que, oye, ¿qué daño nos hacemos cuando nos dejamos influenciar por la parte externa, por la acción del otro, por una situación X y nos las tomamos muy a personal? Porque ciertamente somos humanos y sí, nos puede incomodar, nos puede molestar, pero hay que quitarle ese peso y hacerlo consciente de que el daño solamente es para nosotros. Porque fíjate lo que tú dices, estaba haciendo cosas, pero no las estaba disfrutando porque no estaba en tiempo presente. Exacto. No las estaba viendo en positivo, sino que cargaba el bolso de la amargura, ¿sabes? Entonces ese bolso de la amargura te hace recordar el por qué estás amargado y por qué hizo esto. Entonces se va repitiendo en ti esa mezcla de emociones que al final generan un deterioro en nuestro cuerpo sin darnos cuenta, porque ya sabemos que el asesino silencioso es el estrés y todas esas emociones que cuando dejamos que nos dominen, definitivamente pues nos hacen un gran daño. Y justamente una de las cosas que al final yo, cuando me hice consciente de que no estaba bien lo que estaba sucediendo, yo lo primero que hice fue decirle a Dios, preguntarle, pedirle que me sacara eso que yo estaba sintiendo, pero al mismo tiempo aprender a tener misericordia y eso transformarlo en amor. Es cómo yo puedo mirar esa situación y cómo puedo mirar esa persona al día siguiente y verla con amor y con empatía, ¿sabes? Porque cada quien está pasando una situación. Entonces, cuando entras en ese estado de conciencia, puedes ser empático y ponerte en el lugar del otro, porque, bueno, quizás
ha estado lidiando con cosas que yo desconozco, porque además es una persona ajena a mí, pero es eso, ¿sabes? Es volverte en la misma acción y cómo sacar de esa amargura una experiencia para sanarte tú, pero al mismo tiempo transformarlo en amor y empezar a ver al otro con misericordia, con empatía, con compasión, porque cada uno está en una sintonía distinta, pero lo importante no es cómo está el otro, es cómo me siento yo, porque en la medida que yo esté bien, que yo me sienta bien conmigo misma, voy a estar más presente en todas las cosas que voy a realizar. Claro, y además que tú no estás al tanto de saber cómo está el otro, o sea, eso es un descubrimiento que nadie lo va a tener, porque cada quien es individual. Y es importante, yo siempre digo, mira, ante situaciones críticas, que esto lo aprendí de una gran psicóloga a la cual quiero mucho, ella me decía, mira, ante situaciones como las que tú estás atravesando en este momento, hay 3 alternativas. La primera es huir, y es lo que nosotros hacemos. Mira, salgo corriendo, no quiero saber más nada de esta persona, huyo y dejo el problema allí. Exacto. ¿Qué va a pasar? Que lamentablemente te va a tocar regresar a recoger las piedras. ¿Por qué? Porque no cerraste el ciclo de la manera correcta. No se recomienda huir. El otro elemento es adaptarte. No te puedes adaptar, ¿por qué? Porque hay cosas que atentarían contra tus principios, contra tus valores, y con tú adaptarte es como hacerte la loca que no está pasando nada y tampoco es la solución. ¿Qué es lo que sí realmente se recomienda? En la otra alternativa, que es cambiar. Y de eso se trata, de lo que tú dices, cambiar la mirada. Ahora, ¿cómo puedo verlo distinto? Esta misma situación, viéndola con amor, viéndola con esperanza, viéndola con sentimientos y con un estado anímico ya no de amargura, sino de calma. ¿Cómo puedo ver esta situación mejor desde mi óptica? Porque yo no puedo cambiar al otro, ahora sí puedo cambiar la forma de mirar al otro. Y eso me recuerda mucho también una película que el niño había sido operado de la cara y el profesor decía, no podemos cambiarle su forma física, lo que podemos cambiar es la forma de mirarlo. Y es lo que pasa en las situaciones, es un momento de despertar, de saber que somos humanos y nos podemos enojar, nos podemos molestar. Ahora, ¿con qué mirada lo miro? Lo miro con gratitud porque me está enseñando algo. Eso. Lo miro con amor porque realmente necesita amor en su vida y en su corazón y yo tengo suficiente para dar. O simplemente me hago partícipe de la amargura y daño todo lo que está a mi alrededor. Porque una cosa sí tenemos que tener presente, cuando nosotros estamos en un estado anímico lleno de amargura, aunque no queramos, transpiramos amargura. Entonces afectamos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros amigos, porque ellos no están al tanto de saber de cómo yo me siento por dentro. Así como te decía, no estamos al tanto de saber cómo se siente la persona. Y saber que es una premisa de la programación mental es que nadie actúa mal. Cada quien actúa perfectamente dentro de lo que cree que está bien para él. Entonces, esa persona no le está haciendo mal con intención de hacerte sentir amargada, ni mucho menos. Esa persona lo hace porque para ella está bien hecho. Ahora, hay que ver cuáles son las partes que pueden mejorar, porque en lugar de corregir, vamos a agregar cosas nuevas para que eso sea diferente. Para que nosotros sepamos, oye, actuamos bien, porque somos perfectos como seres humanos, llenos de imperfecciones, y esas imperfecciones nos hacen perfectos. Dijiste algo muy importante porque es saber que esa situación, más allá de la amargura, tiene que traer algo. O sea, en ese momento lo que trajo fue una lectura. ¿Qué hizo, qué detonó en mí para que yo pudiera estar en esa situación? Y decías algo importante, a veces huimos, pero ya va, si huimos, ese ciclo se va a venir a repetir, porque si fue una experiencia que se creó para sanar algo en ti, que no estaba sano, que estaba quizás ahí oculto y eso vino a destaparlo. A lo mejor ni siquiera fue en la persona, sino la acción produjo esa detonación. Sí, entonces, ¿qué pasa? Cuando huyes, eso se puede repetir, pero además llega a un punto donde también te preguntas, bueno, ya va, ¿será que esta acción anula a esta persona? O sea, ¿será que todo lo demás no tiene validez? No tiene valor, claro. Entonces, eso también te invita a que no solamente con esa persona, sino con el resto del camino, empieces a ver a las personas y siempre poner en una balanza. Porque vamos a tener desafíos, porque vamos a tener diferentes puntos de vista, y desde el respeto podemos igualmente llegar a un punto en acuerdo con respeto, pero no quiere decir que eso pueda cambiar el sentimiento o lo que yo puedo ver en ti. Sino que mira, somos seres humanos, porque en la medida que yo soy misericordioso y empático con el otro, también voy a recibir a mi lado gente que va a ser misericordiosa, gente que va a ser empática y que me va a ver de la misma manera. Entonces yo creo que para mí la conclusión es siempre dar y actuar en cómo me gustaría recibir.
y que además es la naturaleza del ser humano, porque los niños pequeños pelean entre ellos e inmediatamente están contentos, no hay momento para la amargura, porque ellos están como dice un gran maestro al cual quiero mucho, me enseñó algo que lo comparto contigo ahorita y lo comparto con ustedes para que lo usen. Cambiemos la Z por la G. Entonces decimos, ¿pero qué es eso? Que en lugar de juzgar, vamos todos a jugar. ¿Por qué? Porque jugamos como amigos, jugamos como hermanos, jugamos como niños y dejamos el juicio atrás. Porque el juicio muchas veces es el que nos hace creernos perfectos, el juicio es el que nos hace juzgar al otro y ver que lo hizo mal y por eso es que me amargo. Entonces, vamos a dejar los juicios, quitemos la Z, pongámosla ahí, vamos a jugar todos. Mira, esa persona está jugando, a lo mejor no jugó de la manera correcta, pero vamos a corregirlo de otra manera, vamos a agregarle cosas buenas para que sigamos jugando en este maravilloso paseo que se llama vida. Así que vamos a cerrar con 3 potenciadoras herramientas. Yo me quedo con esa última. Claro. Voy a jugar en vez de juzgar. Claro que sí, yo le quito la Z y le pongo la G, vamos a seguir jugando, vamos a seguir divirtiéndonos y ver las personas, parte de lo que dijiste, no por cómo actuaron, sino por la persona per se, la persona que es. Esa persona es maravillosa y ha hecho acciones muy hermosas y por una acción o por 2 acciones no la juzgamos ni la señalamos, simplemente la entendemos y entendemos que hay algo en nosotros también que hay que revisar y que siempre estamos en constante aprendizaje. Y finalmente, que cada acción, cada intención que yo voy a poner en mi vida, primero me pregunto cómo lo haría Dios. Así que no te pierdas nuestro próximo episodio en Reflexionando en voz alta, suelta la amargura y deja entrar el amor. Chao, chao.